Bien, muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a las entidades organizadoras que se hayan acordado de otro andaluz, de Granada y también de Almería. Y bueno, yo voy a intentar ser rápido, pero me gustaría que la ponencia va a ser sobre todo descriptiva, tendrá algún toque analítico, pero descriptiva sobre todo de lo que han sido las demandas del movimiento social memorialista, este fenómeno que ha irrumpido en España en este nuevo milenio, y cuál han sido ese tipo de conquistas que ha ido ganando este movimiento, pero me voy a centrar sobre todo en Andalucía, que ha sido el ámbito territorial de la investigación que he desarrollado y que acaba de apuntar ahora mismo, y también que en este sentido, aunque en muchas cuestiones lo que fue la represión fue, digamos, se concibe de igual modo en todo lo que fue el territorio estatal, pero no las políticas de la memoria por tener gobiernos distintos, ¿no? Y en este sentido, aquí sí quiero hablar de cuáles han sido esas conquistas que se han ido consiguiendo, esos alcances que ha habido en esta materia en Andalucía en estas últimas décadas. Sí me gustaría remarcar que gran parte de responsabilidad en esa conquista se debe a la sociedad civil, ¿no? A grupos de familiares que fueron los que iniciaron, digamos, este movimiento, grupos de familiares con el apoyo de grupos de investigadores, como los que acabamos de escuchar ahora, y después se conformaron en entidades y han sido las que han ido arrastrando a las administraciones, en muchos casos con pesar y siempre, lógicamente, y me parece correcto que la sociedad civil, los movimientos sociales siempre sean críticos con las instituciones porque deben de pedir más. No nos debemos conformar con lo que nos dan, ¿no? En este sentido, quiero recalcar que en esta última década en el Estado español ha habido una asunción de un nuevo actor social que antes no existía, que son los desaparecidos. Antes no se hablaban de desaparecidos y, sin embargo, en esta última década han ido copando los medios de comunicación y son un actor social de importancia hasta el punto de que incluso en muchos sentidos está haciendo su irrupción cada vez más mediática, está haciendo que se cambien las percepciones sobre el pasado franquista. Un pasado franquista que en muchos casos, después ahondaremos en ello, para muchas personas no tenía ningún tipo de consideración social. Yo soy profesor y llevo trabajando en este ámbito, tengo el interés en este ámbito desde hace muchos años, doy clases de antropología a distintos grados, que van desde sociología, antropología, historia, incluso ciencias políticas, trabajo social, educación social, criminología, y me encuentro con la desagradable sorpresa de que el conocimiento que tienen los jóvenes estudiantes cuando llegan a la universidad es prácticamente nulo, prácticamente nulo. Lo poco que saben y la gente que saben viene determinado por los medios de comunicación, por la ficción cinematográfica, por la ficción literaria, pero no vienen por lo que hayan estudiado en las enseñanzas medias. Y Franco, para muchos de ellos, es un personaje sin consideración social, un personaje lejano en la historia, como si habláramos de Narváez o de un presidente de la Primera República, o algo que, sin embargo, de Hitler todo el mundo tiene consideración social, es un criminal, es un asesino. Franco carece de esa consideración social para muchos de los estudiantes universitarios. Afortunadamente eso está variando. A mí me gusta muchas veces empezar las ponencias con esta fotografía porque es muy metafórica de lo que ha sucedido en este país. Esta mujer sostiene el retrato de su hermano, Antonio Amigo, de la Sierra de Huelva, y que es un muerto en los campos nazis de exterminio. Nosotros, cuando estábamos haciendo la investigación sobre los andaluces en los campos nazis, nos hicimos con un listado y aparecía el nombre de asociado a este pueblo de Huelva, de la Sierra de Huelva, y buscamos en la guía de teléfono. Muchas veces la investigación es así, estilo Mortadelo y Filemón. En la guía de teléfono vemos que había una persona que tenía los mismos apellidos y llamamos por teléfono para ver si era familiar, porque queríamos conseguir una entrevista, un retrato, queríamos darle historia, rostro y contenido a todas esas víctimas. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa cuando esta mujer nos responde por teléfono preguntándole: ¿usted es familiar de Antonio Amigo, nacido en tal año y tal? Y dice: mi hermano, ¿lo habéis encontrado? Esa fue su pregunta. Nuestra respuesta fue decirle que su hermano murió en un campo nazi.
Eso cuento esta historia, pero no ha pasado en más ocasiones. Esta mujer lloró la muerte de su hermano 60 años después. Hizo el duelo por la muerte de su hermano 60 años después. Y cuando fuimos a hacerle la entrevista, que esta fotografía viene de allí, esta mujer, que estaba muy nerviosa, pensando en todo, lo primero que hizo fue darnos un enorme abrazo y decir gracias, porque prefiero morir sabiendo la verdad a vivir con la incertidumbre de qué fue lo que le pasó a mi hermano. Y esto es una realidad. Esto es una realidad muy extensible entre muchísimas personas de todos estos desaparecidos, de este nuevo actor social que decíamos. Personas que si no les comunican oficialmente que han muerto, se agarran a la idea quimérica de que su hermano se consiguió coger un barco y se fue a México, se fue a Argentina y está haciendo mejor vida, y que si no me llama es porque no ha podido, no sé qué, no sé cuánto, porque necesitan la confirmación oficial de la muerte. Y en este sentido, más perverso es todavía, en muchos casos, tenemos aquí a la delegada de la Amical de Mauthausen en Madrid, y que, por ejemplo, en toda Europa se hagan homenajes y se sepan las víctimas y se les esté homenajeando, y en España todavía haya gente que esté descubriendo que su padre, al que daban desaparecido en la guerra de España, que su padre murió en Mauthausen, o en Buchenwald, o en un campo nazi, ¿no? Que tienen derechos a indemnizaciones, que tienen derecho a reconocimiento, derechos internacionales de otros países. Y no ha sido todavía el Estado capaz de cumplir con esa mínima deuda, que es la de la verdad, por lo menos a los familiares. En este sentido, esta imagen que estáis viendo, que es icónica de lo que fue la transición española, y que se ha vendido siempre como muy modélica, y que ahora, con el fallecimiento de Adolfo Suárez, hemos visto una enorme cantidad de relatos geográficos y una ausencia de crítica en los grandes medios, no los medios alternativos que podemos encontrar en las redes. Uno pues se queda de piedra. El movimiento social ha sido crítico con algunos aspectos de la transición, y básicamente con lo que hoy día, en muchos sentidos y desde muchos frentes, lo de la ley de amnistía, que supuso y que supone un blindaje para lo que fueron los victimarios, los verdugos, y que sancionó, digamos, la impunidad de todas estas personas, y que está siendo contestada. Y bueno, y por comentar algún, que no sé si se habrá contado esta mañana, me imagino que muchos de ustedes sabréis que, siendo presidente del gobierno Adolfo Suárez, antes de las elecciones del 77, su ministro de Gobernación, Adolfo Martín Villa, ordenó destruir los archivos del Movimiento Nacional de Falange, de un gran valor historiográfico y de un gran valor judicial, porque ahí estaban los nombres de muchos de los victimarios y de los responsables de la represión. Esos archivos se quemaron en los gobiernos civiles, y en algunos sitios, en algunos pueblos, se salvaron porque hubo funcionarios que no quisieron quemarlos, pero esos archivos fueron ordenados destruir por el gobierno de Felipe González. Y en este sentido es porque en España no se ha producido un proceso de desfranquistización, como se produjo en Alemania el de desnazificación con los juicios de Nuremberg o en otros países. Pongo esta imagen icónica de Franco saliendo por la noche y escoltado, porque en muchos casos todavía Franco sigue en los callejeros y en las calles. Y aquí se da la situación, para mucha gente de fuera, para muchísima gente de fuera, una situación que le resulta de perplejidad, ¿no? Que Franco se ha retirado, esto fue en 2005, aquí de Madrid, de nuevos ministerios, por la noche, escoltado y tal, y dice, ¿cómo puede ser posible eso, no? A veces desde aquí se esperan gestos como este, ¿no? Como el de Néstor Kirchner en 2004, en la Escuela de la Mecánica de la Armada, el centro de tortura de los militares de la dictadura argentina, ordenando al jefe del ejército argentino, ordenándole proceda a retirar el cuadro de Videla y de Viñones, ¿no?, de los dos genocidas asesinos de la dictadura. Ese tipo de gestos de altas autoridades, altos dignatarios del Estado, aquí se han echado en falta, a pesar de que ha habido, digamos, determinado avance. Sí quiero recordar que incluso eso nosotros lo tenemos documentado cuando hicimos el mapa de fosas, que incluso todavía con Franco vivo, pero sobre todo cuando una vez que muere Franco, hubo un proceso importante de exhumaciones que se dieron a lo largo y ancho de todo el territorio estatal. Es cierto que en muchos casos
movidos por iniciativas familiares, iniciativas locales, no tuvo apenas repercusión mediática, solamente encontramos noticias de esta en Interview, en Cuadernos para el Diálogo, algunas en aquella época, pero muy poco, y se hicieron, lo primero que hicieron en muchos municipios, sobre todo cuando las elecciones de 1979, las primeras elecciones municipales, lo primero que hacían muchos ayuntamientos de izquierda, democráticos, eran coger a sus muertos de las fosas y llevárselos. Y hubo un movimiento importante. Estas que habéis visto son de Extremadura, estas de La Rioja, de la famosa fosa de la Barranca, en La Rioja. Pero todo esto parece que quedó paralizado con el 23F de 1981, con el golpe de Estado, que en algunos casos, siempre hay alguna gente que lo dice, que no fracasó del todo. Todo ese movimiento que se estaba dando de recuperación, de dignificación de las víctimas, quedó paralizado. Y inmediatamente después de este golpe gana Felipe González las elecciones y empieza un periodo de lo que algunos historiadores han llamado suspensión de la memoria, que es cuando dice, bueno, pues en este periodo es cuando se podrían haber hecho determinadas cosas. Conviene recordar esta frase de Felipe González, que dice a Juan Luis Cebrián en ese libro de conversaciones que tienen ambos, dice, no hubo no ya exaltación, ni siquiera reconocimiento de las víctimas del franquismo, y por eso hoy yo me siento responsable de parte de la pérdida de nuestra memoria histórica, que permite ahora que la derecha se niegue a reconocer el horror que supuso la dictadura y lo haga sin ninguna consecuencia desde el punto de vista electoral o social. Eso lo dice Felipe González, asumiendo la responsabilidad de lo que nosotros entendemos, lo que muchos historiadores, yo comparto, toda esa década de los 80, principios de los 90, llamada suspensión de la memoria, donde no se pudo avanzar y donde ese proceso de desfranquistización no tuvo lugar. Y tuvo que ser ya justo en este milenio cuando emerja todo este nuevo movimiento a partir de la exhumación de la fosa de Pedranza del Bierzo en el año 2000, y a partir de ahí esto es como una mancha de aceite en el que en numerosas localidades del país y bueno, prácticamente en todos los sitios, la gente empieza a llamar viendo que aquello que pensaban que era una quimera, la recuperación de los restos de los seres queridos, se podría ser una realidad, ¿no? Entonces cuando surge un movimiento que se articula en muchísimos grupos, un movimiento conformado principalmente por los descendientes de las víctimas directas, de las víctimas de la primera oleada de la represión franquista, pero también por investigadores, como los que hemos escuchado anteriormente, por gente del mundo de la política, del mundo sindical, del mundo de la creación artística, del mundo de la ciencia, etcétera. Es un movimiento nutrido, bastante nutrido, y que ha conformado un movimiento social importante, es cierto que muy atomizado. Solamente deciros que en Andalucía existen cerca de 90 asociaciones de la memoria histórica registradas y solamente en la ciudad de Sevilla hay 7. Es cierto que muchas asociaciones responden a un perfil político, etcétera, donde gente se siente cómoda trabajando de una determinada manera y bueno, un movimiento muy diverso, muy plural, a veces enfrentado también internamente, pero bueno, ha dado consistencia a lo que yo denomino el cambio de sentido del pasado franquista para buena parte de la ciudadanía. Este tipo de sumaciones, con todo esto eco mediático que estáis viendo, esto hizo que llegaran a las televisiones de la casa, a la prensa de los hogares, que llegaran fotos de cráneos agujereados, de personas que demandaban de biografías de familia y que gente que se replanteara qué es lo que estaba pasando, ¿no? También esta historia pone muchas veces en evidencia las perversas palabras de este diputado de Almería del PP, bueno, se presentó por Almería, pero no es de Almería, es de Guadalajara, Rafael Hernando, ¿no? Que decía lo de las subvenciones y tal, con un desconocimiento profundo, de cómo se hace esto, cuando mayoritariamente se han hecho con jóvenes voluntarios, venidos en muchos casos de ahí fuera, ¿no? Otras nuevas brigadas internacionales para recuperar los restos de todas estas personas, y que ha posibilitado el que se satisfagan los derechos humanos más básicos, que es que las personas puedan recuperar los restos de sus seres queridos y darles digno entierro, en algunos casos conformando escenas que nos recuerdan la
la famosa elegía, ¿no?, a Ramón Sigé de Miguel Hernández, ¿no? Quiero escarbar la tierra dentellada y besar tu noble calavera. El negarle a estas personas el que puedan participar, elaborar un duelo, es, digamos, una falta, ya no tiene ni siquiera consistencia política. Eso es de los mínimos derechos básicos cívicos de cualquier persona. Personas que se han tenido que conformar durante muchísimos años, sentirse humilladas cuando el resto de personas, un 1 de noviembre, por ejemplo, que va a honrar a sus muertos, han tenido que vivir la iniquidad de pasar por donde está la fosa, donde está su padre, en unas condiciones de deterioro y no poder restituir esos restos al sistema de clasificación universal que son los cementerios, que es donde finalmente todo el mundo se junta. Bien rápido, porque todavía quedan algunas cuestiones que me gustaría tocar. En este caso es importante, este es el mapa de fosas que hicimos con un enorme esfuerzo, se hizo con financiación de la Junta de Andalucía, lo ejecutamos las asociaciones y con el aval de las universidades andaluzas. El hacer un mapa de fosas y sobre todo en los territorios que veis más sombreados de esta Andalucía, ahí veis que hay 600 y pico de fosas registradas, inventariadas, hay muchas más que no se han localizado, y un número de víctimas que llega casi a los 50.000 y que ahora la propia Junta de Andalucía está subiendo hasta los 60.000, porque conforme están avanzando las investigaciones van surgiendo mayor número de víctimas. Este mapa de fosas costó un enorme esfuerzo porque la mayoría de las fosas que se dan en el periodo conocido como de la represión caliente, que va desde julio del 36 a febrero del 37, se hicieron sin procedimiento judicial alguno, es decir, a la gente se la asesinaba siguiendo el mandato del bando de turno, del bando de guerra de turno, en el que no había un procedimiento judicial, es decir, yo te cojo, aquí te mato y te llevo a tal sitio, y no hay un rastro documental para localizar una fosa y sobre todo para saber qué personas hay en esa fosa. Después te vas enterando de lo perverso que era el sistema, porque cogían a la gente, los llevaban a un pueblo y los enterraban en otro pueblo, para que la gente, las viudas, no supieran dónde estaban sus seres queridos. Los registros civiles, por poner un ejemplo, de Huelva y de Sevilla, solo tienen registradas al 15% de los asesinados. Es decir, hay un 85% de ciudadanos asesinados en aquella época que tienen partida de nacimiento, pero no tienen la de defunción. O sea, hay una enorme cantidad de miles de fantasmas todavía poblando las tierras de Andalucía. No están registrados. Por lo tanto, todo esto costó muchísimo esfuerzo poder llevar a cabo este mapa de fosas, máxime cuando todavía era evidente el tabú del silencio, los miedos a hablar. Nosotros íbamos por los pueblos incluso gobernados por la izquierda, y los alcaldes se incomodan. Uy, no toquéis este tema, que me vaya a echar a la derecha para encima y tal, ¿no? La gente se incomoda, la gente tiene miedo. Yo he hecho entrevistas en casas de pueblo, en habitaciones internas, que hay un patio hasta la calle, que tienen los muros así, y la gente cierra la ventana y cuando te da un nombre o habla en voz baja todavía, ¿no? Es que dices que esto está genético, ¿no? Está incrustado en lo adentro, ¿no? Los miedos, los temores a tocar estos temas, a hablar y tal, y aún así, pues se registraron esta enorme cantidad de fosas, ya digo, con muchas veces, con mucho esfuerzo, utilizando básicamente las fuentes orales de familiares. Andalucía, para colmo, tiene una desventaja en este sentido porque, sabéis, de la odisea inmigratoria de los años 50, 60, se llevó a 2 millones de andaluzas y andaluces a Cataluña, a Madrid, Cádiz, a Francia, y precisamente la mayoría de los que se fueron eran de las familias republicanas. La gente que se fue a los años 50, 60, mayoritariamente eran de estas familias, ¿no? Una clave de informante eran los sepultureros. Son oficios que se pasan de padre a hijo y tienen un conocimiento importante sobre lo que hay en las fosas. Y una cuestión importante en la que se ha avanzado muchísimo en Andalucía y que para mí tiene una importancia capital y que viene a colación con lo que nos han dado antes los anteriores ponentes, es la enorme cantidad de publicaciones de historia local que se han publicado en Andalucía, que se han editado en Andalucía en esta última década. Por poneros un ejemplo,
En Sevilla, antes del año 2000, Sevilla tiene 105 municipios, antes del año 2000 solo había 3 municipios que tuvieran una historia local de la represión franquista, donde se tocara la represión franquista. Hoy tiene 36 en estos 10 años. Bueno, ahí tenemos el exponente de Eusebio Rodríguez, que ha publicado hasta 15 historias locales en las provincias de Granada y de Almería. Esto tiene una enorme importancia por 3 razones básicas. Una, porque contribuye a romper el tabú del silencio. Cuando se edita una historia local, yo he estado en muchísimas presentaciones, se agotan los libros, se agotan en el pueblo y se agotan en los destinos de la inmigración. En Cataluña se piden los libros y crea círculos de debate y normaliza el pasado, normaliza la historia. Se habla de esta historia, se habla en la radio local, se habla en los círculos y se va normalizando. Otra es porque estos libros, la mayoría, tienen los listados de las víctimas y para muchos familiares es como el acta notarial, porque no aparece en el registro civil, es el único sitio donde es constancia que su familiar existió y que aparece. Y en un tercer sentido, porque para ellos supone un memorial, lógicamente, porque está la figura de su ser querido, pero además porque es la única manera, a través de la historia local, de hacer una recomposición del mapa de la represión a escala global. Solo trabajando en esta escala podemos llegar algún día a saber, a cuantificar el número de víctimas reales que hubo en Andalucía. Aquí veis actos de presentación. Este tipo de actos en los pueblos que se están haciendo mucho, ya ahora con motivo del 14 de abril hay muchísimos pueblos de Andalucía donde están haciendo jornadas, se están normalizando los símbolos tricolor que antes creaba urticaria a mucha gente, no pongáis esto que va a molestar y tal, ¿no? Todo esto, digamos, va normalizando y estos debates se van abriendo en la sociedad, ¿no? Y otra cuestión muy importante, y con esto ya voy a ir acabando, son la enorme cantidad de marcas territoriales que han adoptado, digamos, que han cobrado sentido como lugar de la memoria. Ahí estáis viendo una cruz que muchos pensaríamos que son las típicas cruces que hay en las cunetas pensando que ha habido un accidente de tráfico. Pues un día esa cruz aparece con ese letrero que ahí lo veis, pone a la memoria de Manuel LL, Manuel López López y familia en su 40 aniversario, 40 con 4X, aniversario de la muerte. Debajo de ahí hay una fosa que la familia ha estado, esto se puso en el 76, desde el año 76 hasta nuestros días nunca le han faltado flores. Y esto está en la Alpujarra, al lado del barranco del Carrizal, donde hay una fosa tremenda, donde se hablan de que puede haber 4.000 cuerpos y que hoy día se han dignificado, con un monolito, a pesar de que siempre tienen este tipo de atentados iconoclastas, ¿no? por los de siempre, pero que suponen espacios para donde se conmemoran lo que se llaman ritos del recuerdo. O sea, esos espacios se ganan, eran espacios degradados, espacios perdidos, y hoy día pues tienen otra función, no solo para el duelo familiar. Bueno, deciros que solamente en Andalucía, con ayudas públicas de la Junta, se han hecho más de 160 monolitos. 160 monolitos que no es, digamos, dignificar la fosa, en algunos casos con los nombres, etcétera, sino lo que os comentaba, que para mí es más importante, sino que posibilita ese rito del recuerdo en fechas emblemáticas, que puede ser el 1 de noviembre, puede ser el 14 de abril o el 18 de julio, donde se junta la gente, en algunos casos que son duelos familiares, en otros casos adquieren una connotación más política. Esa es la pirámide recientemente inaugurada en el cementerio de Málaga, donde se sumaron más de 2.800 cadáveres de republicanos asesinados. Cuando estoy hablando de todas estas víctimas, son víctimas de represión, no son víctimas de enfrentamientos bélicos, no son víctimas de guerra de frente, son víctimas de represión. Estoy en mi casa, me cogen y me asesinan, ¿no? Y bueno, también se han, ritualizado eventos de gran significación que tuvieron en el pasado, como la famosa desbandada que llevó a decenas de miles de personas de Málaga a Almería mientras eran bombardeados por tierra, mar y aire por los fascistas italianos, los nazis alemanes y el ejército franquista. Y pues están haciendo este tipo de rituales que cada año están adquiriendo mayor relevancia, y hasta el punto de que la Junta de Andalucía, el anterior gobierno, pero este ya de manera también más decidida, han declarado una figura de protección, una figura oficial de lugar de memoria histórica en sitios emblemáticos de enorme significación que tenga que ver con el tema de la represión y de la guerra.
y que pueden ser sitios de fusilamiento, campos de concentración, fosas comunes, etcétera, ¿no? Estos se han inaugurado ya unos cuantos y existe un catálogo donde una comisión técnica, por petición de determinados actores, pues han ido aprobando, ¿no? Y voy a terminar con esto, que es, digamos, la nueva fase en la que se encuentra el movimiento. Un día nos amanecimos con esta noticia. Yo creo que son las portadas de periódicos que más pueden impactar, ¿no? en mucho tiempo, ¿no? Encontrarte con esto, cuando el juez Garzón se declara competente para juzgar los crímenes del franquismo. Yo recuerdo que en aquella época estaba haciendo el mapa de fosas y esta noticia, todo el terremoto mediático que tuvo y la enorme cantidad de protestas, de gente saliendo a la calle y tal, cuando lo retiran del caso y tal, ¿no? Tuvo una importancia capital para que muchísima gente, y utilizo una expresión que he escuchado a las propias familias, salieran del armario. Yo he escuchado a hijas de asesinados que dicen, yo he estado callado toda mi vida, pero ya salgo del armario y voy a decir, mi padre lo mataron y no era una persona mala y tal. Hubo muchos ayuntamientos que no quisieron colaborar de manera abierta, no quisieron colaborar a la hora de hacer el mapa de fosas. Cuando se produjo todo este terremoto mediático con el juez Garzón, empezaron a decir, ahora sí, ¿no? Para que veáis cuando una noticia en la superestructura funciona, rápidamente tiene un calado importante en las bases, ¿no? Que es lo que se ha echado de menos en muchos casos que se tendría que haber hecho muchísimo antes, ¿no? En este sentido ha habido un trasvase, digamos, de lo que ha sido la petición. Bueno, otra base, nos siguen todas las reivindicaciones, ¿no? La reivindicación de la exhumación en los seres queridos, hoy día por la lucha contra la impunidad y sobre todo porque en este tipo de movimiento, que es una amalgama ya, yo creo, muy grande, se han incorporado también nuevos actores, nuevas asociaciones, nuevos agentes, que son en muchos casos los que sufrieron la dictadura en las últimas décadas, como el caso que nos viene ahora, ¿no? De Luis Pérez Lara, de personas que sufrieron el Tribunal de Orden Público y la tortura y la cárcel en la última década del franquismo, que ahora mismo, junto con lo otro, compone todo una amalgama en la lucha por la memoria y contra la impunidad. Y muchas gracias.